yo soy Scar. Yo soy Marbella. Y hoy venimos a preguntarle a la gente si sabe qué es el privilegio y que nos cuente más al respecto. Acompáñennos. ¡Sí! El privilegio es la salud y pues el dinero, ¿no? Que es el que nos mueve. Poder hacer lo que quieras sin mayores trabas. Para mí el privilegio es contar con algún recurso o con alguna cuestión que te ponga pues encima de alguien más o que te facilite ciertas cuestiones. Para mí el privilegio es absolutamente toda aquella cosa que una persona pueda tener sin que alguien más lo pueda tener. Estar vivo, disfrutar de mi familia, de mis nietos y de poder seguir ejerciendo mi profesión. Creo que el privilegio es una posición que socialmente nos pone de alguna forma por encima de cualquier persona que no cumpla los estándares o características que la sociedad impone, ¿no? Para mí el privilegio es de pronto una ventaja que tienen ciertas personas frente a otras para poder realizar pues cualquier tipo de cosa, ¿no? Algo que facilita para poder llegar a hacer algo y por ejemplo puede ser el privilegio por ejemplo de la educación. Yo sí me considero una persona privilegiada porque pues el simple hecho de pues poder estudiar, por ejemplo yo soy de Oaxaca y en Oaxaca pues toda mi educación siempre fue en escuela privada. Vas a escuela privada porque si vas a escuela pública no vas ningún día a la escuela porque hay muchos problemas con la educación pública. En caso de la parte económica creo que no soy alguien privilegiada, sin embargo en caso del amor, de la familia, de las personas de la sociedad siento que sí soy privilegiada. Sí me considero privilegiada porque a mi edad de tercera edad sigo siendo productivo, sigo siendo positivo, sigo trabajando y sigo triunfando. Desde que soy niño pues afortunadamente mis papás han podido como brindarme un tipo de privilegios, ya sea como educación o posibilidades diferentes como a las que tienen las personas en mi país. Yo soy de Colombia porque pues bueno, no sé, he tenido como ese privilegio gracias a mi pasado, como el trabajo de mis papás y eso. Creo que el hecho de ser un hombre heterosexual pues sí me pone en una posición de privilegio frente a personas de la comunidad queer, por ejemplo, ¿no? O en la posición, no sé, de laboral también, ¿no? El hecho de ser un hombre pues frente a una mujer, hoy en día todavía seguimos manteniendo esa posición de privilegio. Desde mi entorno siempre he estado privilegiada de una u otra forma al poder acceder a educación, a salud, a viajes. Porque soy sana, puedo caminar, no trabajo, pero percibo una pensión del gobierno que para mí me es suficiente. Simplemente con poder estudiar, yo siento que ya es una forma de ser privilegiado respecto a otras personas. Yo no me considero una persona privilegiada porque tendré ciertas cualidades o ciertas cosas que otras personas no, pero nunca vamos a estar a niveles así altos como las personas de pantalón largo, empresarios o los ricachones que viven con sus lujos o facilidades. Esto fue lo que la gente pensó acerca del privilegio. Quédense a escuchar el podcast completo en donde vamos a desarrollar más ideas para saber qué es el privilegio. Yo soy Valu. Yo soy Marbella. Yo soy Scarlett. Y somos Afrochingonas. Compartimos nuestra experiencia negra, 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 negra. Desde la Ciudad de México. Solas somos semilla, juntas campo florido. Se me salió lo italiana. Sean bienvenidos a este primer episodio de la 7ª temporada ya. 7, el año de la suerte. Es un buen número, me encanta el 7. De Afrochingonas es el único podcast creado, producido, gestionado por las que estamos aquí presentes, 3 mujeres preciosas, hermosas, afrochingonas. Y les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok y X, ahora X,
antes Twitter, y aparecemos como @afrochingonas. También tenemos un perfil de Patreon en el que pueden apoyar este proyecto a seguir generando lo que estamos haciendo. Pueden apoyarnos de diversas formas, principalmente monetaria, por el perfil de Patreon, como ya les decía. Yo soy Scar, estoy muy contenta de estar de nuevo aquí con mis amics. ¿Cómo están, Mar, Balu? Ofolafa. Cojo mofo F estafan topodofos. ¿Qué? ¿No sabes hablar en F? No, po. No, po. Se nota. Bueno, hola, lo que dije fue hola a todos. ¿Cómo están? Yo estoy, como siempre, muy nerviosa. Chistosa. Chispilla, pero bien, contenta de estar grabando hoy nuestro primer episodio de la 7ª temporada. ¿Quién lo diría? Empezamos en la pandemia. ¿Qué se podía grabar tantos episodios de por telepatía. Pero muy emocionada y feliz año nuevo. ¡Feliz año, amigas, amigues, amigos que nos siguen desde el 2020. Este proyecto está creciendo mucho y les agradecemos porque sigan escuchándonos y viéndonos por aquí. Feliz año, empezando ya con el pie derecho, ¿no? Con Afrochingonas. Con todo, con este nuevo episodio. Yo también estoy muy feliz, estoy nerviosa porque se viene un tema potente, pero estoy feliz por empezar un año nuevo con ustedes. Otra vez, me encantan como los proyectos, se vienen cositas. Y habrá señales. Habrá señales y lo diremos todo. Y pues nada, el día de hoy vamos a hablar de un tema serio, pero como por eso nos pusimos cuello tortuga. Bueno, y lentes. Pero pues ya saben, lo vamos a hacer divertido como nosotras sabemos. Y el tema es el privilegio. ¿Privilegiada yo? Di lo que piensas, haz lo que sientas. Yo tampoco. No, estoy, o sea, para quienes nos están viendo, quiero contarles que ya van 3 personas que me ven en la calle y me dicen que me parezco a la hija de Lucero y Mijares. Marica, hay que mandarle un video, un mensaje. Ay, sí, yo soy Lucero y tú eres Mijares. Ay, no. De hecho, un poco por eso me hice trenzas, para que ya dejaran de decirme esa comparación, porque siento que un poco influye mi cabello chinito y el corte que traigo. El corte. Entonces, pues eso. Y pues bueno, quiero iniciar la conversación preguntándoles, amigas, ¿cómo se ha entendido el privilegio coloquialmente? O sea, ¿cómo la gente de la calle entiende el privilegio? Y si ustedes se consideran o no privilegiadas. ¿Y por qué? ¿Privilegiada yo? ¿Yo? Ay, no. Pues yo voy a empezar porque estoy muy nerviosa. Bueno, siempre que grabamos estoy súper nerviosa, pero hoy en específico me siento como con más nervios de lo normal porque siento que es un tema que me da muchas vueltas en la cabeza, del cual tengo muchísimas dudas. O sea, si de otros temas tengo dudas, de esto tengo muchas más dudas, o sea, muchísimas. Y tengo miedo de terminar así funada o que salgan clips en TikTok así de, miren, esta pendeja hablando de privilegio. Pero bueno, pues será lo que tenga que ser. Y bueno, yo como entiendo el privilegio coloquialmente es como una ventaja que tiene alguien per se, o sea, como que no se adquirió trabajando ni haciendo algún esfuerzo, sino que es como una condición innata con la que pues algunas personas crecen y se desarrollan y tal. Y esto es algo complicado y hemos tenido pláticas sobre eso. Y la verdad es que a mí, en mi mente, si comparo o si hago parámetros de comparación entre mi historia personal con la historia de mi familia, por ejemplo, para no irme tan lejos, la de mis padres, yo en algún punto sí me considero privilegiada, pero luego echo un poco hacia atrás y entro en conflicto porque pues soy una mujer afromexicana, una mujer negra, una mujer gorda, y entonces siento que, no sé, o sea, estoy confundida pues, y ahí lo dejo. Ay. Es que comparto demasiada esta confusión, porque yo también me siento de pronto un poco así, ¿no? Y
pensé en que justo el privilegio son, ya como lo mencionaba un poco Mar, son estas ventajas que se adquieren per se, ¿no? A partir de dónde naces, de qué cuerpo habitas, ¿no? De, pues sí, tus características también sociales, demográficas, etcétera. Y ya hablando un poco como de forma personal, yo, o sea, siento que el poder ver o saberme privilegiada o no depende de con quién me compare, ¿no? Es decir, si me comparo con, no sé, ahorita pienso mucho en mi tía que es trabajadora del hogar, que, como que tiene como monetariamente un sueldo más bajo que el mío, etcétera, podría decirme un poco más privilegiada que ella en ciertos sentidos, ¿no? En el económico, etcétera. Pero si me comparo con un whitexican que nació en cuna de oro y demás, pues obviamente no soy nada privilegiada. Entonces, un poco me sirve pensarme de forma contextual, ¿no? Es decir, pensarme enfrente de quién me estoy comparando y enfrente de quién estoy leyendo el privilegio o no, ¿no? Y también, pues, reconocer como quién soy, de dónde vengo y qué es con lo que soy privilegiada desde el momento en el que nací. Es decir, ¿no? No sé, no se me ocurre nada ahorita. Se me fue el rollo, pero por ahí lo dejo un poco. Yo respondiendo a la pregunta si me considero privilegiada o no, creo que estoy igual que ustedes, o sea, como que depende del contexto, porque evidentemente si me comparo frente a otras personas que pues sí tienen sueldos más bajos, que migran sin documentos, no sé, que viven situaciones en guerra, ¿no? O sea, como que digo, pues evidentemente soy una persona privilegiada frente a ellos, pero miro otros contextos igual que Scar y digo, pues no tengo nada de esas cosas, ¿no? O sea, igual y el día de mañana se nos acaba el financiamiento y igual nos toca regresar a lavar baños y a ser mesera en el Hooters. Esa es una opción para mí, ¿no? Entonces, pues no sé, como que siento que sí depende mucho de la mirada, del contexto, del lugar donde te pongas, con quién te compares, como para decir si soy privilegiada o no. Pero iba a decir algo y se me olvidó. ¡Ah! Bueno, en lo que se... ¡Ay, no! ¿Cómo crees? Se me olvidó. No. Perdón, en lo que regresa tu idea, ahorita me está cayendo un 20 y por eso me gusta mucho pues platicar con ustedes y tal, porque empiezo a desarrollar ideas que quizá antes no había tenido, a ver otras perspectivas. Y justo, o sea, yo inicié diciendo que para mí un privilegio es como una ventaja que tienen algunas personas per se, ¿no? O sea, que nacen ya así. Y entonces, en ese sentido, me regreso a pensar en estas comparaciones que hago yo frente a mis papás, ¿no? Por ejemplo, mi mamá trabajando como empleada del hogar desde los 12 años, trapeando de rodillas, y yo me pongo frente a ella y entonces me asumo como privilegiada, o frente a mi papá, ¿no? Que desde muy joven entró a ser militar y bueno, un rollo, y entonces también me asumo como privilegiada, incluso no con sus vidas pasadas, sino como viven incluso ahora, pero pensando en esto que dije al inicio de que son como ciertas ventajas que con las que se nacen, entonces ya no soy privilegiada. Lo acabo de decidir, porque yo no nací con estas condiciones en las que estoy ahora, y no son condiciones que me tengan asegurado algo, ¿no? Para empezar, estas condiciones que tengo ahora son por todo el trabajo que han tenido mis padres, o sea, que se han literalmente partido la madre para poder que yo en este momento esté aquí, y de cierta manera digamos que yo he aprovechado eso y estoy aquí, digamos, en una situación muy distinta a la que ellos estuvieron cuando tenían mi edad. Sin embargo, no es algo con lo que yo haya nacido y algo que me sea no solo inherente, sino como absoluto. Es decir, yo igual, o sea, esto se acaba y igual, pues como dices, ¿no? Yo tendría que regresar a vender zapatos, a vender maquillaje por catálogo, a hacer gelatinas, a hacer como porque de hambre no nos vamos a morir. Exacto. Pero entonces, en ese sentido, repienso esta cuestión del privilegio. Sin embargo, sí me hace mucho ruido a mí el pensarme frente a otras personas, sobre todo de mi familia. O sea, como que las comparaciones... ¿Sabes qué? Justo como que yo cuando pienso como en comparación con mi familia, no me pienso
abstraída de mi familia, a pesar de que vivo en una ciudad diferente a ellos y en un país diferente. O sea, yo considero que mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, incluso una de mis tías, ¿no? O sea, yo me considero con ellos y con ellas y con ellas como en una unidad económica. Total. Entonces, o sea, no es que yo sea más privilegiado, o sea, ellos me sostienen a mí en algunos momentos, ellos me han sostenido, me han ayudado económicamente cuando yo he estado en problemas, y hoy en día que tengo un poco más y que me está yendo un poquito bien, privilegiada, también yo les estoy ayudando a ellos, ¿no? Entonces también es como que ahora la manera en la que yo me estoy viendo, o sea, yo no me comparo con ellos, sino que todos hacemos parte como de una unidad, claro. Creo que esto también lo dice como el marxismo, como unidad económica familiar. Sí. Yo no me siento fuera de ese núcleo, y por eso es que, o sea, sabes, como que el trabajo que ellos hicieron para que yo esté en este momento aquí es como el mismo trabajo que yo estoy haciendo para mantenerme aquí y también para apoyarles a ellos, porque pues sí, o sea, evidentemente a mí no me parece un privilegio, y esto es algo que creo que he repetido varias veces aquí en el podcast, o sea, que mis papás tienen más de 60 años, son personas de la tercera edad, aunque lucen muy bien, pues que siguen trabajando y en condiciones súper precarizadas de toda la vida. O sea, yo he visto a mis papás tener trabajos, 3, 4 trabajos, y todavía hasta el día de hoy ellos siguen trabajando porque no pudieron construir un retiro, no pudieron construir una pensión por situaciones de Colombia con sus leyes y no sé qué, pero y sí, que ellos nunca pudieron contratarse en la universidad de forma permanente. Siempre fueron profesores cátedra, o lo que llaman aquí en México hora, semana, mes, y como viven los profesores de aquí hora, semana, mes en México, pues en Colombia viven igual. Entonces, pues sí, o sea, como que yo no considero, claro, como que también pienso y me comparo frente a otras personas, y siento que las comparaciones son odiosas, y que de pronto estas comparaciones nos hacen caer como en este tipo de reduccionismos y también de simplificación de lo que significa el privilegio. Pero otra vez se me olvidó lo que iba a decir. ¿Qué pedo? Así refrita. Pues ya si no acaparo tanto. Escuchándolas me está explotando la tacha, porque yo no me había pensado como esto que decías tú, Valu, como en conjunto con mi familia, ¿no? Y o sea, sí lo había visto un poco, y eso me llevó a pensar en este concepto de movilidad social, que tiene que ver con el cambio en la condición social de las personas, ¿no? Que implica justo esto que mencionaban ya ambas, ¿no? Y que lo ponía como más en ejemplo Mar con sus papás, ¿no? De que trabajaron y demás. También a mí me hace pensar mucho en mi abuelo, ¿no? Que migró de un pueblito así súper recóndito de Michoacán a la Ciudad de México para poder tener como un mayor ingreso económico y poder así a sus hijos ofrecerle como más cosas, ¿no? Diferentes a las que él y ellos tuvieron acceso. Y justo también me acordé de un TikTok que me salió hace un par de meses, que hablaban un poco de esto, ¿no? O sea, la chava decía así como de, ¿quieres saber si eres privilegiada o no? Y baja un dedo. Ajá, algo así, pero su argumento era relacionado a la familia. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, con lo que decía, pero decía que, por ejemplo, si tu bisabuelo tuvo acceso a la universidad, teniendo en cuenta el contexto de antes en el que muy pocas personas podían acceder a la universidad, y posteriormente tus abuelos tuvieron estudios ya de maestría, de doctorado, y posteriormente, o sea, los estudios fueron subiendo dependiendo de la generación, y tú pudiste tener acceso fácilmente como a todo eso y a un nivel mayor de riqueza, eras privilegiado, ¿no? Y a mí eso me parece complicado, y siento que, bueno, esa fue la forma de ver de la chica, de analizarla, y pues en parte pienso, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En el caso de mi familia. Y pues sí, mi abuelo terminó la preparatoria y se vino a la ciudad. Mi abuela terminó la secundaria. Y mi mamá estudió una carrera técnica. Después, ya que yo estaba en la primaria, se metió a la prepa abierta. Mientras yo estaba en la universidad, ella también se metió a la universidad. Ella hasta tiene una maestría.
pero... privilegiada. Ajá, pero es que es a lo que voy, o sea, yo en ese contexto, o sea, si lo vemos desde esa idea que decía la chava, yo podría ser privilegiada, pero no lo soy, güey, porque mi mamá no tiene un trabajo en el que le remuneren de acuerdo a su maestría, ¿no? Ella tiene un trabajo de secretaria en una institución de educación pública en México y pues evidentemente el sueldo no corresponde al de una maestra. Exactamente, y ahí siento donde un poco la lectura de pronto se vuelve tan simplista, que no ubican como estas estructuras que también están atravesando estas condiciones que te permiten o no la movilidad social. Es decir, obviamente si mi abuelo fuera como, no sé, un terrateniente. Ajá, exacto. O un, no sé, investigador así ya con un poder súper chingón. Quizá mi mamá estaría en otro contexto completamente diferente. Y yo también, ¿no? Claro. Tendría más poder adquisitivo y demás. Entonces, un poco también mi crítica va hacia que de pronto al hablar de privilegios nos quedamos en la superficie del iceberg y no vemos, o sea, la profundidad de todo lo que hay. Totalmente. No, ¿y sabes qué te iba a decir? Ay, se te olvidó otra vez. No. Sí, se me olvidó. No, yo sí ¿Por qué estoy tan frita? No sé. Yo lo que iba a decir es que estoy pensando o sea, si venía con 20,000 pensamientos, ahora se me triplicaron. Y estaba pensando en que estamos abordando esto, o este inicio de esta charla, hablamos del privilegio de clase social, el privilegio económico. Y entonces yo he escuchado como otras cosas y no sé si podemos como diseccionar los privilegios y entonces no existe un privilegio absoluto, sino que hay quizá ámbitos de la vida en los que sí, en los que no. Por ejemplo, el privilegio de blanquitud, el privilegio de delgadez, el privilegio no solo económico, de la heterosexualidad, no sé. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es que justo eso, no sé si en estos sistemas esos se puedan considerar privilegios. Yo creo que ese es mi mayor problema con ese análisis, pero antes de irme para acá y lo voy a anotar para que no se me olvide. Aunque espérense, sí tenemos el privilegio de ser bonitas. Eso, justo yo iba a decir. Ese es un privilegio que no podemos negar. Eso yo le iba a decir. El ser bonitas, güey. Yo, o sea, a mí justo me estaba cortando apenas que antes, ahora el Metrobús ya pasa por mi casa y es como mi principal transporte, ¿no? Pero antes no había Metrobús y lo que usaba mucho eran las combis, las peceras. Y recuerdo que muchas veces no le cobraban. No te cobraban por bonita. Porque la sentaban en las piernas. Luego me decían como, ven que son las Vans, entonces adelantito hay como espacios y me decían como, tú siéntate aquí y yo, ay, ahí la va, privilegio. Adelantito. Bueno, ¿eso no te parece que es un acto de sumisión ante el patrón? Pues no lo sé, pero yo me sentía muy privilegiada. No sé, pero los 5 pesos me los ahorré. Sí, Y ahora me hice este look. Me puse estas uñas y todo. Con ese dinero ahorrado, miren. No, yo les quería hablar sobre un término que me parece muy apropiado en este momento para que sigamos discutiendo y tiene que ver con un collage que Marbella hizo, muy bello, muy bonito, que me gusta, es de mis collages preferidos de Marbella, el de las Olimpiadas de la Opresión, porque creo que constantemente estamos jugando a eso, como a competir, compararnos, quién tiene más, quién tiene menos, quién sí es privilegiado y quién no, porque siento que en el fondo estamos buscando como la legitimidad dentro de las luchas en los movimientos sociales para ser el verdadero sujeto que está proponiendo cambios y que está luchando contra esas violencias, llámese patriarcado, llámese racismo, llámese capitalismo, llámese como sea que se llame. Entonces, creo que cuando empezamos a jugar un poco a esto, es que, entonces empezamos a aislar como ciertas características de los sujetos, ¿no? Entonces, piel de tal tonalidad o ojos de tal forma. O sea, yo creo que estos análisis, sobre todo lo que tiene que ver con características físico-corporales, ¿no? Del cuerpo, de lo que es visible, de lo que es evidente en los cuerpos, pues no pueden aislarse, como decía Scarlett, de ese contexto, porque entonces nos estamos quedando en una mera superficie. Y con esto no me refiero solamente o sea, es que yo creo que hay que leer como todo el entramado que hay, porque a pesar de que, y esto es una opinión muy controversial que yo tengo, yo creo que hay gente blanca
de piel blanca, con tonalidad de piel blanca, que no es blanca, o sea, que es incluso racializada, ¿no? Y que, o sea, sí sabes, como que yo no puedo leer a alguien solamente en su blanquitud, porque tiene una tonalidad de piel blanca, y quisiera poner el ejemplo de un amigo cuyo nombre no voy a decir para no revelar su identidad. Síganlo en Instagram. Pero podrían seguirlo en Instagram porque es comediante. Pero este amigo... No sabemos quién es, güey. No, pero este amigo tiene la piel blanca y es güero. Y cuando yo conozco su historia, yo digo, esta historia no le pertenece al privilegio y a la blanquitud, porque ha sido una familia perseguida por la guerra, ¿no? Desplazada, entre otros detalles que no puedo revelar, que claro, si tú conoces la profundidad de esa historia, yo digo, aquí no hay privilegio, ¿no? Y yo lo quisiera complejizar como en un tema de raza que podría ser complicado, pero si son familias campesinas, familias rurales, familias que viven en el campo, que han podido expresar dentro de su fenotipo familiar características güeras. Total. Y eso no los hace... Características güeras. No los hace necesariamente blancos, ¿no? Porque hay también como decías tú, una ubicación territorial, geográfica, política, incluso lo político. Yo también, o sea, me gustaría como pensar en eso, como que lo político también te coloca en otro lado, a pesar de que te puedas ver de cierta forma. Esto es re complicado, ¿no? Que lo diga, perdónenme. Funada. Y al rato ustedes con miedo de ser funadas y la funada voy a ser. Y la Valu diciendo, amo a los blancos. No, pero mira, como dice Dani Flow, vámonos a Irapueto. Vámonos a Irapueto. Ay, no, qué complicado. Qué complicado. Es que te estaba escuchando y dije como esto, pero se me olvidó. Pero no, y le pegué mi fritez. No, es que es igual muy complicado. Yo realmente estoy muy confundida porque pienso en esto que mencionas. Y como que entendiéndolo contextualmente, digo, claro, pues no es una persona privilegiada, pero si lo abstraigo, o sea, como que si separo todas estas características, no sé si, no solo en el caso de tu amigo, que no vamos a revelar quién es, pero que sabemos que es comediante, si su tonalidad de piel, o sea, frente a otras cosas como de movilidad social, de migración, de lo que sea, esa tonalidad de piel sí es cierta ventaja frente a otras personas. Es que también pienso como que, o sea, como que la opresión no se vive todo el tiempo, ¿sabes? Como que igual hay contextos en los que evidentemente no te van a joder la vida porque luces de tal forma, ¿no? Quizá en la calle no te van a gritar prieta inmunda, ¿no? Quizá, ¿no? Pero en otros contextos sí. Entonces, como que me parece importante también ver que que los sujetos que vivimos opresión no necesariamente todo el tiempo estamos siendo señalados y nos están violentando todo el tiempo. En algunos contextos sí, en otros no. Y eso nos pasa a todas y a todos, ¿no? Claro. Y justo algo que ahorita estoy pensando es como tener en cuenta estos encruzamientos que hay entre quiénes somos y qué características habitamos. Es decir, como tú lo mencionabas, ¿no? O sea, de este ejemplo que nos dabas, sí, puede tener fenotípicamente características blancas, y las pongo como entre comillas, pero quizá en cuestión económica, pues no tiene como solvencia, ¿no? Económica o poder adquisitivo, por así decirlo, ¿no? Pero también esto me hizo pensar, o sea, un poco lo que voy es que, de nuevo, son estas lecturas como súper simplistas, como de la superficie, y no ver como el trasfondo y todo lo que trae complejo, y no ver estos entramados que también están ahí presentes, y eso te pone en ventajas o desventajas dependiendo del lugar en el que estés y en el lugar en el que surja como el analizar el privilegio y demás. Hace poco yo estaba pensando, y cuando estaba estudiando como sobre el episodio, y creo que también tiene un poco que ver con lo que mencionabas ya, Valu, es que una vez nos invitaron a una comida de las personas más influyentes afrodescendientes, ¿no? Y ahí estaba Scarlett. Y ahí estaba yo. Sí. Pero aparte fui la única que pudo ir, y fui. Y yo salí un poco molesta de la reunión
porque había 2 chicas de Estados Unidos. Nombres. Y no voy a decir nombres. 2 chicas negras de Estados Unidos. Pero son comediantes. Arroba. No es cierto. Y ellas, pues, yo no hablo mucho el inglés, entonces ahí más o menos nos estábamos comunicando, no sé qué, y estaban contando que apenas se habían mudado a la Ciudad de México, ¿no? Y yo les dije como, ay, qué chidísimo, ¿no? ¿A dónde? No, pues que a la Condesa, a la Roma y así, ¿no? Y me pareció muy peculiar porque una de ellas hizo el comentario como, ay, es que es la zona en la que me siento más segura. Y yo dije, verga. Y luego dijo como, ay, pero quiero conocer a las personas afrodescendientes en México, pero me doy cuenta que por ahí, en ese espacio donde habito, no hay muchísimos. Y yo, pues, güey, obviamente no. O sea, si quieres, vete al barrio, vete allá, vete demás, ¿no? Entonces, un poco lo pienso porque a veces el pensar que eres negro te pone en desventaja frente a ciertas personas. Y sí, no digo que no, sin embargo, creo que la lectura tiene que ser un poco más compleja, porque, por ejemplo, en esta situación yo me sentía en desventaja de ellas, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque yo no vengo de Estados Unidos, que es diferente migrar, yo siento, de un país de Latinoamérica a México que migrar de Estados Unidos a México, ¿no? Y tampoco cuento con el nivel socioeconómico que ellas evidentemente contaban al vivir en la Roma, en la Condesa. Al traer euros, dólares a México ya. Y poder pagar rentas, o sea que saben cómo están las rentas de la Roma, la Condesa, que son impagables para quienes vivimos en la Ciudad de México. Entonces, un poco lo pongo aquí porque siento que este ejemplo se parece muchísimo al de Cristian para poder como... ¡Ay, la que el nombre! Perdón, hay que cortarlo. ¿Puedes marcarlo? Así. A ver. Traigo este ejemplo a la mesa para poderlo comparar con el ejemplo que tú dabas ya de tu amigo. De mi amigo secreto. De tu amigo secreto. Siento que son experiencias diferentes, pero el análisis, exacto, a la inversa. Qué chistoso. El análisis que podemos hacer es similar a lo que ya estabas exponiendo. Fíjense que esto me hace pensar en algo que también yo escuché hace muchos años cuando yo era feminista. Cuando yo era feminista. En mis tiempos. Verga violadora, la licuadora. Cuando me rapé la cabeza. Bueno, como que a mí algo que me hizo salirme del paradigma feminista fue cuando escuché a las maestras Ochi Curiel y Yuderquis Espinosa hablar de una diferenciación que siento que normalmente el feminismo no hace, y es esta diferencia entre macho y patriarca. Ellas son muy enfáticas en hablar de eso y problematizan, ¿no? Esto que el feminismo ha hablado sobre el privilegio masculino. Porque también se cree que hombre, párese donde se pare, que es una lectura nuevamente esencialista, ¿no? Por tener un pene entre las patas. ¿Por qué señalas a Balam? No, señalé esta cosa que está... Y Balam se está tapando su cosita para quienes no lo pueden ver. No, es que tengo el tripié aquí y tras, perdón, Balam, coincidió. Cayó. Por tener un pene entre las patas ya te dicen, no, eres un privilegiado, hombre privilegiado, y no importa al lado de que mujer te pares. Ellas hacen estas lecturas tan descontextualizadas que pueden comparar a Margaret Thatcher, a la presidenta de la China, de donde sea, ¿no? Al lado del señor que recolecta la basura. Y esa es una mirada esencialista, descontextualizada, y ellas dicen como, una cosa es ser patriarca, es tener el poder, el control de la economía, el control de las leyes, el control de la política, y otra cosa muy diferente son las actitudes, los comportamientos machistas, sexistas, que los hombres colonizados, racializados, empobrecidos, aprendieron para reproducir un modelo de familia, ¿no? Unos roles de género, ¿no? Que se establecieron en la época colonial y que hasta el día de hoy seguimos arrastrando ese modelo familiar, porque ese modelo familiar sirve para reproducir este tipo de sociedad que es capitalista, que es racista, que es bla, 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 ¿no? Entonces, esa diferencia entre patriarca y macho me parece muy importante porque el hecho que tú señales a alguien como patriarca o como macho lo coloca en una situación bien distinta, ¿no? Ahorita que mencionabas esta figura del patriarca,
recordé que me metí a investigar. Yo sí mi investigación en la enciclopedia libre Wikipedia. Ajá, Wikipedia. Y ahí, me sorprendió, no me sorprendió, pero me ayudó a entender un poco más como el origen del privilegio, porque dice en la página que el origen del privilegio es en la época feudal. La acumulación originaria, Exacto, diría Marx, exacto, en o sea, el capítulo donde... 24 del tomo de Capital. Exacto, pues donde surge el capitalismo totalmente, o sea, y el privilegio tiene que ver justo con estas ventajas y estos derechos que tenía el clero y el gobierno o la corona frente a los demás, ¿no? Y que los demás se encargaban no solamente de trabajar para subsistir, sino también para mantener la riqueza para esos hijos de... Pero, yo entiendo esto, pero como que no me termina de quedar claro. Entonces, como quien dice, con dinero baila el perro. O sea que si tienes como alguna característica, por ejemplo, si eres una persona negra o eres una persona gorda o una persona no heterosexual o tal, si tienes dinero, entonces, y puedes como cubrir esas partes, eres privilegiado, o sea, a pesar, porque lo pienso como en términos sumamente binarios, ¿no? Así como de... ¿O privilegio? Ajá, como gordo, flaco, blanco, negro, rico, pobre. Como que realmente yo lo pienso de una manera muy sesgada, como muy binaria. Y entonces, no sé en qué punto entonces, o quién puede ser privilegiado. O sea, porque siento que es algo que me queda tan ambiguo en la mente que digo, entonces... ¿Cuándo sí, cuándo no? Exacto. Claro. Pues... Es muy complejo. Pues no sabemos, fin del episodio. Vamos a una pausa. Vamos Ahorita a una regresamos. pausa y después seguimos respondiendo esa pregunta y hablando más de el privilegio. Quédense. Di lo que piensas, haz lo que sientas y no te arrepientas, pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Afrochingona. Este es un espacio promocional. Si te interesa compartir y promover tu trabajo, contáctanos. Afrochingona. Estamos de vuelta en el primer episodio de la 7ª temporada de Afrochingonas, hablando de un tema que lo amerita. Vamos iniciando el año, así que ¿por qué no empezar con todo? Estamos hablando del privilegio y en la primera parte, haciendo una recapitulación, empezamos a soltar todas como nuestras ideas acerca del privilegio, nuestras dudas, inseguridades, etcétera. Y ahora en esta segunda parte vamos a retomar esta pregunta, ¿verdad? Que yo lancé, esta pregunta capciosa. ¿Cuándo sí, cuándo no? Que yo lancé, ¿cuándo sí, cuándo no? Y me gustaría regresarme un poquito más, porque me parece que hasta ahora hemos como ahondado sobre lo que no es, no sé qué, pero no hemos dado como una definición determinada de lo que es el privilegio. No sé si la haya, pero yo también, pues haciendo una ardua investigación en Wikipedia, encontré, les voy a leer literal lo que encontré, que no es una gran definición. Dice que un privilegio es una ventaja especial o exclusiva de alguien, ¿no? O sea, esa es la definición de Wikipedia. Y en otro espacio encontré que privilegios son las ventajas no ganadas, sino adquiridas per se, ¿no? Entonces, podemos empezar un poco por ahí con estas definiciones, que tampoco son las definiciones, ¿no? Pues es Wikipedia, pero igual, pues nos ayuda para entrar a hablar de esto, cuándo sí, cuándo no, qué es el privilegio y pues eso. Es que yo siento, no me gusta la definición porque siento que ventaja me parece una palabra demasiado liviana, ligera, para describir lo que realmente es el privilegio. Claro, no es que yo tenga la definición y que yo sepa exactamente lo que es, pero como yo lo entiendo, y aquí estoy viendo tus apuntes, porque también, o sea, quiero hablar de eso y creo que ahí es donde está el secreto de todo, yo me quedo con la definición fanoniana del racismo.
¿no? Ustedes saben, Fanon, Frantz Fanon fue un intelectual, revolucionario, martiniqués, que vivió en la primera década, no, primera mitad del siglo pasado, murió muy joven, como a sus 36 años, un hombre muy guapo él. Guapísimo. Yo creo que es de los intelectuales más importantes de pensé toda que esta es así cuestión. de los más intelectuales más guapos. Yo también pensé eso, güey. También tenía el privilegio También tenía el de la privilegio de belleza. la belleza, como todas las personas negras lo tenemos. Sí. Es el único privilegio que tenemos, a propósito. Bueno, no todas. Nombres. No voy a decir. ¿Y por qué me volteaste a ver? ¿Qué bitch? Porque sabía que, o sea, no todas. Porque sabía que si decía eso, tú ibas a saber, o sea, iban a saber. Yo no sé. ¿Por qué quiero lo nombres. digo? Ahorita en el corte iban los nombres. No, entonces sí, Fanon tiene esta definición del racismo que me parece muy adecuada para poder entender lo que es un privilegio y lo que no. Él habla de una cosa que le llama la línea del ser, y que sobre esta línea del ser están los sujetos que tienen humanidad, y debajo de esta línea del ser es la zona del no ser, que son los sujetos que no tienen humanidad, ¿no? Ustedes saben que cuando empieza a globalizarse el racismo, durante esos años, esa época, empieza a gestarse también esta categoría de lo humano, pero lo humano se construye como el hombre, sí. Y el hombre tiene ciertas características que son ser blanco, ¿no? Europeo. Ser europeo, tener ciertas capacidades intelectuales. Físicas, sí, y bueno, pero hay un texto que me gustaría recomendarles si quieren entender este concepto de una manera más fácil. Es un texto de Ramón Grossfogel, se me olvidó el nombre, creo que se llama El concepto de racismo en Fanon y en Foucault. El man compara las definiciones de estos dos autores, pero aquí explica muy bien lo que trata esta línea del no ser, ¿no? Entonces él dice que no podemos definir el racismo a través de... Más bien que esta línea del no ser tiene marcadores que a veces son por color, que a veces son por religión, que a veces son por etnicidad, ¿no? Por cuestiones culturales, cosmológicas, de pensamiento, de epistemología, pero esta línea del no ser, o que depende también del contexto geográfico, histórico, es que esta línea del no ser marca, digamos, esa diferencia o esa jerarquía entre lo que es humano y lo que no. Entonces, claro, cuando hablan de ventajas, a mí me parece que le quitan como todo a él, ¿sabes? Como todo ese sustento de lo que realmente es el racismo, porque el racismo, o sea, no vivir racismo no es una ventaja simplemente, es vivir el privilegio de ser considerado humano. Las personas que vivimos debajo de la línea del no ser, estamos más cercanas a la naturaleza, somos bestializadas todo el tiempo, somos deshumanizadas. Ese es el racismo, ¿no? Entonces, pero él dice también, que no podemos como quedarnos con una sola definición de ese racismo, porque en Estados Unidos uno de los marcadores más importantes para jerarquizar entre quiénes son humanos y quiénes no es la cuestión del color de piel. Pero él dice, este no es el único, digamos, tipo de racismo que hay, ¿no? En otras épocas en Europa, el criterio ha sido más lo religioso, incluso aquí en nuestro continente también, el primer indicador de humanidad era esto, ¿no? Sí. La religión, ¿no? Antes de empezar como a que se intelectualizara y a teorizara sobre la raza como una cuestión genética, física, el racismo fue primero, ¿no? Como epistemológico, fue inferiorizar a estas poblaciones de este lado del continente porque no compartían la misma religión de los europeos, ¿no? Entonces, como que a mí esta definición me gusta bastante porque creo que nos ayuda a ampliar la mirada y a no entender como esta cuestión de los privilegios a partir de características muy puntuales o muy aisladas o incluso individuales. Como que siento que nos amplía el panorama y lo podemos ver de forma más amplia, ¿no? Y quiero decir otra cosa, pero tomaré la palabra más adelante.
Cambio. Tome un turno. Se queda el turno. A mí me deja pensando mucho esto que ahorita nos contabas, Balu, y yo también un poco lo vi en las lecturas que Balu nos recomendó para este episodio. Pero me quedo un poco pensando porque este texto que tú nos habías recomendado, que me parece que es el del privilegio blanco, y que no solamente habla de esto que ya nos explicaba, sino desarrolla un poco más de dónde viene este concepto de blanquitud y demás, ¿no? Pero ahorita me voy a centrar en esto que nos comentabas de la zona del ser y del no ser, ¿no? Y este análisis del análisis, pues, hablaba de que no solamente, o sea, en la zona del no ser, no solamente, más bien, en la zona, a ver si no me hago bolas, pero en la zona del ser, no solamente era como que todos eran blancos y ahí como algo homogéneo, sino que también existían particularidades como las diferencias de género, de sexualidad, de clase, etcétera, ¿no? Y lo mismo sucede en la zona del no ser, ¿no? O sea, también existen como esas diferencias. Ajá. No son zonas heterogéneas. Exacto. Más bien, son heterogéneas. Exacto. Y a mí un poco lo que, o sea, como mezclando ya lo que veníamos hablando de ventajas y esto ahorita que nos comentas, Balu, siento que pensando muy desde la zona del no ser, o sea, hablar como de estas diferencias que nos ponen en distintas posiciones a las personas que habitamos el no ser, pensando en personas racializadas, ¿no? Que tiene que ver con las clases económicas, con el cuerpo, con estas otras características que nos ponen en posiciones diferentes y en contextos diferentes. Yo a esas no sé, o sea, no estoy 100% segura de llamarlas ventajas, pero me inclinaría un poco hacia ese lado, ¿no? O sea, eso. Sí, porque hay como una diferencia, ¿no? Entre llamar ciertas cosas cuando perteneces a la zona del no ser y tienes, por ejemplo, una piel más clara, ya no dicen, bueno, ok, no es un privilegio, pero sí es una ventaja. Exacto. Es lo que exacto, más o menos. Y un poco también para, o sea, como para ponerlos en ejemplo, los ejemplos que estábamos dando en la parte pasada, ¿no? Del que tú comentabas, Balu, y del que yo les comentaba, ¿no? O sea, eso, traerlo como a esta perspectiva del ser y no ser, creo que también ayuda a dar como estas lecturas más complejas, no quedarnos como simplemente en lecturas como tan superficiales. Ay, yo me siento sumamente confundida porque, o sea, yo sé que, y aquí lo anoté, o sea, las comparaciones sirven para algo, o sea, ¿cómo hacemos si no nos comparamos? ¿Desde qué parámetros? Porque a mí en lo personal, y es una cuestión sumamente personal, me cuesta mucho trabajo no compararme. Total. Y no solamente con mi familia, sino con otros contextos, ¿no? Algunas veces, de hecho, en redes sociales, en TikTok o así, en videos nos ponen así como de que, ay, ustedes hablando de negritud, afromexicanidad y racismo desde su privilegio de tener estas plataformas y desde su privilegio de haber podido acceder a educación y entonces poder tener un capital o estar construyendo un capital social, cultural, etcétera. Y entonces yo digo, verga, y me cuesta mucho trabajo no compararme, por ejemplo, con justo personas que no tienen acceso. Uh-huh. O sea, como que siento que dentro de esta línea del no ser en donde pertenezco, todos, donde estamos, o sea, como hay un dicho que es como el más listo de los tontos, ¿no? O sea, como que así me siento, o sea, como que la más privilegiada de los jodidos. Y entonces a mí me cuesta mucho trabajo dejar de asumirme como una persona privilegiada frente a otros contextos, ya no de mi familia, sino a personas que viven en contextos de precariedad enormes, ¿no? Entonces, dando la culpa, ¿de qué manera? A eso voy, justo a eso voy. Yo creo que Espera, es que justo a eso voy porque siento que es una cuestión incluso moral, una cuestión justo súper culpígena, pero lo quiero llevar a la parte de los activismos y de cómo yo como he interiorizado como este discurso súper victimista. Eso, así. Sí. Bueno, que victimismo es el otro lado de la moneda. Exacto, y súper culpígeno y súper decir así que traca, soy la más privilegiada. Sí. Entonces, no sé, o sea, yo realmente sí, de manera personal, sí estoy sumamente confundida y no puedo dejar de pensarme por encima, no de una forma
de valor como persona, sino por las condiciones en las que vivo frente a otras personas. Es que no sé. Yo tampoco sé, pero yo pienso que aquí un poco también está siendo presa de la interseccionalidad como paradigma, porque también esta necesidad como de diseccionar y de fragmentar es como un modelo de pensamiento, de entendimiento de la realidad que brindó la interseccionalidad, y para eso a mí sí me parece muy clave como entender la crítica que han hecho otras mujeres negras feministas desde el feminismo decolonial para acercarnos a la realidad de otra manera y no desde esta forma interseccionalizada o diseccionada, ¿no? Porque eso es lo que hace la interseccionalidad, como fragmentar y entender también que los pedacitos o como... y que los sistemas se entrecruzan. Sí, no se suman. No se suman, al contrario, o sea, vienen colisionados, vienen funcionados, así están en la realidad, y lo que hace con esta metáfora de las avenidas que utiliza Kimberly Crenshaw es mostrar que estas violencias están separadas, y lo que las decoloniales dicen es: no, esto viene fusionado, esto está colisionado, no podemos separarlo. Y hay algo que dice Ochi Curiel en una entrevista que le hacen en un conversatorio durante pandemia, que yo me acuerdo que me la eché en vivo y luego rescaté como ese pedacito de ese conversatorio, y la verdad a mí me ayudó a resolver esa pregunta que tú tienes sobre la diferencia, porque ella dice que precisamente el paradigma de la interseccionalidad es pensar las diferencias, ¿no? Es pensarnos en el reconocimiento de las diferencias, ¿no? Y ella dice, realmente no hay diferencias. Ser una mujer gorda no es ser diferente a una mujer lesbiana. Ser una mujer lesbiana no es ser diferente a un hombre negro. Hemos pensado esas diferencias como diferencias, pero ante el poder no somos diferentes. Entonces, sí, a mí me parece clave como empezar a ver esas diferencias, no como diferencias, dentro, sobre todo, ¿no? Pensándolo como en los activismos, dentro de cuando uno va a activar algo dentro de los movimientos sociales, porque de esa manera podemos articularnos y no pensarnos diferente. Claro. Total, y es que ¿sabes qué? O sea, yo estoy muy confundida porque por un lado pienso eso y por otro lado, cuando imagino esta línea del ser y del no ser, lo que entra en el no ser también es lo que se ha animalizado como la gordura, las personas con discapacidad. Entonces, como que debajo de esa línea no solamente podemos tomar parámetros raciales, ¿no? O sea, se toman parámetros también como disidencias de género. Yo me acuerdo que leí un texto hace unos años, que la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero hablaba de las personas negras, las mujeres y las personas con discapacidad como seres inferiores, o sea, como que, bueno, el texto no hablaba de eso, más bien hacía una referencia a que han sido inferiorizadas. Exactamente, que las personas, exactamente, ¿no? Y entonces a mí eso me voló la cabeza porque pienso que estar debajo de la línea del no ser es estar como en estas condiciones, ¿no? Y yo creo que es importante pensar por qué, o sea, como en ejercicio reflexivo, ¿por qué vemos tan diferente a otra persona que está tan jodida como nosotras? Y justo de dónde viene ese deseo o esa mentalidad o esa forma de acercarnos a la realidad, de compararnos todo el tiempo. Porque estamos tendiendo a eso dentro del movimiento, dentro de nuestras amistades, dentro de etcétera. Ay, yo ya ni sé qué decir porque me está volando la cabeza con esto que ahorita decías, Balu, de las diferencias. Y justo, o sea, recuerdo que, o más bien siento que en los activismos están estas dos monedas, la culpa y el victimismo también, ¿no? Como el victimismo para reforzar un poco también el discurso, y esto puede ser un poco problemático que lo diga, pero siento, o ha sido un poco mi lectura, como para reforzar el discurso del por qué luchamos, ¿no? O sea, y no digo, y no lo quiero calificar como bueno o malo, porque siento que solamente es, pero también siento que se parte de ahí para validar quién puede o no luchar
dentro de ciertos movimientos. Y eso me parece súper complejo, porque entonces lo único que hace es que se fragmenta el poder crear colectividades que luchan, ¿no? Hace poco tenía una plática con una amiga a quien le mando saludos porque es amiga de internet que salió del podcast. Mándale un saludo. Ay, sí, te mando saludos. Pero di su nombre. Entonces eso también hay que borrar. O búscalo rápido. A ver, espera. Ay, no mames, y tú le mando un saludo yo, pero di su nombre. Ay, no, yo pensé que sabías cómo se llamaba. Es que no sé cómo se llama, o sea, en Instagram se llama Maya. Bueno. Ay, pues así di, así Maya, como. Bueno, Maya. a mi amiga, Maya. a mi amiga de internet que en Instagram se llama Maya. Maya, hola Y Maya. te mando un saludo así precioso porque, ay, no sé, siempre sus mensajes me llenan de mucha alegría. Y un día me escribió para hablar acerca de que ella se sentía un poco confundida respecto a esto del privilegio, ¿no? Porque quería integrarse como a un proyecto de comunidad del río. La verdad no recuerdo muy bien como cuál era como el contexto, pero algo así como defensa del río, del territorio, algo así de donde ella vive, y que hubo varias personas que le dijeron como, pues tú no porque tú eres privilegiada, ¿no? O sea, en el contexto de ellos, como tú no puedes porque estás hablando desde el privilegio, ¿no? De querer salvar a las personas con las que vives o demás, ¿no? Entonces, eso me hizo pensar mucho en que también en ciertos contextos y en ciertos movimientos también se agarran como de esa bandera para decirte, pues tú no, o tú no vales o así, por el mentado privilegio, entre comillas. Sí, a mí también como que me causa un poco de escozor, como... Ajá, como cuando el privilegio se vuelve un señalamiento moral, así de tú tienes y entonces eres malo porque o mala porque tú sí tienes y tú sí tuviste. Y a mí esto me conecta mucho con una lectura que también hice hace 1000 años y que siempre trato de recomendar, y es el capítulo número 2 de su libro preferido, Mujeres, Raza y Clase, de Angela Davis, porque me gusta mucho este capítulo de este libro, porque Angela Davis habla de las mujeres blancas que confrontaron el poder en los tiempos de la segregación en el sur de Estados Unidos. O sea, mujeres blancas con privilegio que utilizaron sus privilegios para confrontar el poder. Y corrieron las consecuencias de confrontar ese poder porque decidieron utilizar su privilegio para una causa que ellas genuinamente consideraban justa, ¿no? Como la segregación les parecía una mierda y entonces muchas de ellas eran maestras y decían, pues yo no creo que yo te deba enseñarle solamente a niños blancos, yo quiero también enseñarle a niños negros, y entonces traían a sus salones a niños negros y esto, sí, tuvieron que pagar las consecuencias muchas veces con cárcel, muchas veces con sanciones sociales que les dejaban de hablar, que las corrían de sus trabajos, en fin, o sea, yo creo que si empezamos a hablar de privilegios y la idea es como señalarle a la gente que es privilegiada y que reconozca lo que ha tenido por herencia históricamente, ¿no? Sus familias que han heredado dineros, empresas, capital, y que siguen generando riqueza a partir del trabajo de otros y otras. Creo que tiene que ser para que la gente se responsabilice de eso sin culpa y que digan, bueno, voy a poner esta parte de mi capital, de mi medio de comunicación, de mis redes, no sé si se acuerdan cuando hace años una señora blanca italiana, me acuerdo que la metieron a la cárcel porque tenía un yate en una costa italiana y venían unos migrantes ahogándose y la vieja sale, pone su yate y rescata a estas personas que se estaban ahogando en su yatecito personal, y la vieja la meten a la cárcel. O sea, yo creo que sí, que hay que señalar el privilegio para que la gente movilice y ponga a disposición de una causa justa, una causa chida, ¿no? Sus recursos, y no para, ay, es que tengo dinero, ay, sí. Ay, me duele. Lo siento. No sé qué hacer con tanto dinero. Es que hacen eso, ¿no? O sea, como que, bueno, igual tampoco es como que tienes que donar tu dinero y ser ahora la más asistencialista y paternalista, etcétera. No se trata de eso, sino como, bueno, si te interesa en serio el movimiento, marica,
Ser venga, consciente. hablemos y qué puedes hacer, qué puedes donar, si hay dinero puedes donar, o si tienes redes, o si tienes conocidos. O sea, yo creo que para eso tiene que ser, en términos prácticos, dentro de los movimientos, el señalamiento de los privilegios. Cuando es una cosa moral de que te va a hacer sentir mal porque tienes la piel más clarita, porque tienes el pelo liso, porque tienes lo que sea, me parece no sirve para nada. Totalmente. Ya no me hagan sentir mal porque soy la más bonita. Ya no me culpen. Pero eso es privilegio. Ya no me culpen. Eso es privilegio. Ay, perdón, rapidísimo. Ahorita que hablabas de eso, me acordé de que ayer pensé que me podía servir para el episodio ver una película de cultura mexicana popular que se Nosotros llama los nobles. Mis Reyes contra Godines. Ay, no la he visto. Yo tampoco la había visto, entonces quería como saber de qué se trataba y ver si me podía servir para hablar sobre esto del privilegio. Escríbete un texto para el blog. Sí, estaría súper bueno. Una reseña. Y el punto es que me acordé porque hablabas de esto de donar, ¿no? De darse cuenta de las personas que son privilegiadas, o sea, entendiéndose como que tienen un poder adquisitivo, que no es un poder adquisitivo de que trabajaron muchos años y ahora tienen dinero, sino que es un poder adquisitivo heredado, ¿no? O sea, que viene justo del colonialismo, de la explotación de otros territorios, etcétera, 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 que eso me hace acordarme de otra serie, pero ahorita les digo. El punto es que hay una parte de la película, si no la han visto, vayan a verla, pónganle pausa a este video, véanla y luego regresen. En la que el güey que es mi rey, que su papá es el dueño de la empresa, va y le pide dinero a su papá para limpiar una playa, ¿no? O sea, que era su forma como de hacer algo y hacer activista y demás, ¿no? Y bueno, el punto es que ahí puedes observar bien cómo funciona como todo esto que te da el privilegio de tener ese poder adquisitivo, de ser de una familia, de nacer en cuna de oro, versus, ahora sí que los godines, que son pues personas trabajadoras, ¿no? O sea, que vienen como de otro contexto. La neta, la peli está malísima, pero o sea, para me va a gustar un entonces. ratito, está cagado. Okay. Y otra cosa de la serie que me acordé es una serie malísima también, que es como un reality show que se llama Hecho en México. Made in Mexico. Ajá, Made in Mexico. No lo he visto. Que siguen como la historia, no me acuerdo si son 5 personas o menos, pero son 5 personas adineradas de México, así, personas ricas. Y hay una que a mí me causa como, así como, ay, me da coraje hasta recordarlo, que en el inicio como de la serie, como que presentan a cada, ya saben, ¿no? Presentan a cada uno de los personajes y la presentan a ella. Y ella dice que es descendiente de Moctezuma. Eso, de Y o sea, yo pero soy la más güera del mundo. güey, como tú güera. que eres descendiente de Morelos. Ay, sí, güey, como yo que soy descendiente de Morelos. Y pero pues, o sea, ahí, no sé, como que se ve la diferencia de esto de lo que hemos hablado. Y también, justo un poco es que me quedé pensando mucho en la culpa. Y en esta culpa que viene a partir de este señalamiento, ¿no? De eres privilegiada y ya. Solo voy a dejar eso sobre yo la tengo muchas dudas. Sí, yo sigo en la primera etapa del podcast. Tengo muchas dudas, quizá que para algunas personas sean muy básicas, pero es que no sé si... O sea, como que tengo la duda y al mismo tiempo me contesto a mí misma, porque no sé si el privilegio se puede obtener. O sea, como que al principio yo hablaba de esta condición que tengo ahora, que tampoco es así que yo sea multimillonaria, ni mucho menos, pero que es una condición distinta a la que mis padres vivieron o incluso viven. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, pienso en los raperos, en los reggaetoneros, en la banda que nace en el barrio, que es racializada y súper precarizada, como el Bogueto. El Malilla. Súper precarizada y tal, y entonces empieza a chambear y llega a un punto en el que ahora ya así de que visten Gucci, andan en yate, toman champaña, o sea, como que igual siento que es una duda bien básica y mi ejemplo así todo básico, pero es que no puedo evitar pensar
si eso se convierte ahora en un privilegio o no. Sí. Y Yo digo que sí. y de qué forma, porque, o sea, pueden tener ese poder adquisitivo, sin embargo siguen perteneciendo a la línea del no ser, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí. Bogueto, ¿no? Es un hombre prieto, es un hombre de barrio, es un hombre muy guapo. Ay, ya sé. Bogueto, saludos. Aquí Ah. tienes muchas fans, te amamos. Entonces, o sea, como que no sé, no entiendo. Y por ejemplo, pienso en los raperos, ¿no? O en Beyoncé, ¿no? Que ahora es la En Kanye West. multimillonaria. Ajá, o sea, como que negra, pienso en pero- el Wu-Tang Clan, que es como En Bad Bunny. unos raperos así que pues empezaron vendiendo drogas en las calles, pues consumiéndolas obviamente, en riñas, y luego terminan siendo personas así como súper adineradas y con un montón de Pues yo posibilidades. creo que sí es privilegio, pero también pienso como que esos casos son uno en En un 88 mil millones de personas. Pero entonces el privilegio se puede adquirir. Pues sí, también. Pues es gente que, marica, o sea, ya tienes dinero y, o sea, Beyoncé no, o sea, solo por ser negra, y creo que, o sea, es algo que hemos venido hablando, no podemos como ubicarla tan solo por el color de su piel y porque viene de una familia que no es privilegiada como una mujer no privilegiada, o sea, evidentemente lo es, porque ya también está generando, y es que, o sea, justo se complejiza como todo esto, porque, o sea, dicen, ¿no? Que Beyoncé también leí un texto hace 1000 años como Que es capitalismo, reptiliana. no, capitalismo negro, ¿no? Sí. O sea, como también cómo se van generando ciertas élites, ¿no? A partir de políticas neoliberales Total. que incentivan que, digamos, estos avances sociales se den a través de individuos particulares y no de grupos y comunidades de que mejoren, digamos, las condiciones de vida de grupos, de comunidades, de territorios, sino de individuos, y eso genera élites, ¿no? Dentro de estos grupos de personas oprimidas. Entonces, ahí es donde también podríamos entrar a hacer una crítica de las políticas afirmativas Sí. y de cómo eso generan dentro de los grupos o comunidades élites que Total. diferencian a la gente a que ahora tiene dinero y a la que no, a la que va a la universidad y a la que no, a la que es intelectual y la que no, y ahí está funcionando en otra complejidad de este Total. sistema capitalista. No tenemos categorías para analizar esas relaciones de hoy. De pronto sí las tenemos, pero aquí nosotras lo que estamos haciendo es un ejercicio de teorización. Total. O sea, la neta, nosotras estamos generando con esta conversación conocimiento. Ay. Oigan, pero ¿saben que ahorita que mencionaban eso, siento que también esa narrativa es una narrativa que muchos artistas y gente famosa se apodera para posicionarse? Es decir, hay Así de que yo vengo desde abajo. Exacto, y Sí, he como la construido, meritocracia. exacto, y he construido como mi fama a partir de que mi mamá me producía los discos o cosas así, ¿no? Y de hecho Grabábamos con el celular. No me acuerdo cómo se llama el TikToker, pero recuerdo que hay un TikToker que se dedica justo a decir si ese artista o ese famoso realmente viene desde abajo o no, ¿no? La Porque- policía del privilegio. Sí, no, o sea, pero es que en realidad te hace que no me darte encuentre. cuenta. Ay, sí, que no me encuentre. Te hace darte cuenta de la realidad, güey, porque hay mucha banda que dice como, ay, sí, vengo desde abajo, pero en realidad, ¿no? Su familia es productora, como la Rosalía, por ejemplo. Así de que vengo desde abajo y grababan en su garage, ¿no? Ajá, O sea, así de que que- parece que es como que, ay, empezamos en el garage, pero Ajá, para empezar tenían que- un garage, ¿no? Exacto, Y- güey. Ajá, por ejemplo, como la Rosalía, ¿no? Como de, ay, empezaron así, empezó así como haciendo música como en otro lado así X y no sé, y fue creciendo, pero la realidad es que sus papás son productores, entonces no venía tan desde abajo, ¿no? Entonces un poco va haciendo como esa revisión para que nos vayamos dando cuenta de cómo también usan todas esas narrativas y te lo venden, y es a lo de la meritocracia, ¿no? Sí, total. Que mucha banda dicen como, ay, pero ¿por qué no le echan ganas? ¿Por qué se gastan el dinero en una caguamas. chela en lugar de ahorrarlo o invertirlo en criptomonedas? No sé. Criptomonedas. ¿No? Y siento que también ese discurso está muy cabrón porque al final daña muchísimo. Total. ¿Sabes qué estoy pensando? 100%. Que Me quedo. el privilegio, o como la noción que tenemos del privilegio,
o al menos en mi caso, como que la hemos desgastado tanto. Sí, total. De una Es manera. cualquier cosa. Exacto. Es como de, ¿tienes esto? Privilegiada. Sí, o sea, siento que hemos desgastado y es algo de lo que me estoy dando cuenta yo en mi práctica, en mi pensamiento. O sea, como tener estos pensamientos tan meritocráticos, culpígenos, etcétera. Pensamientos privilegiados. Pensamientos Güey, ese es un privilegiados. buen meme. Qué meme, buen meme. Como que lo hemos desgastado tanto que es Sí. difícil ya Total. como Regresarle su Exacto, densidad exactamente, ontológica. exactamente. Oigan, amigas, creo que ya es tiempo de ir cerrando. ¡No! Bueno, tengo más bonito dudas. episodio. O sea, Parte 2. yo creo que hay que hacer una parte 2, pero igual si quieren agregar algo, denle. Pues yo solamente quería hablar como de la diferenciación entre derechos y privilegios. Por ejemplo, el poder acceder a la educación, muchas Sí. personas lo consideran como un privilegio, pero el acceso a la educación es un derecho, ¿no? Es que- Pero cuando hay personas que no pueden adquirir ese derecho, cuando tú lo adquieres, algunas otras personas lo nombran como un privilegio. Entonces es muy complejo. O sea, yo tengo el cerebro hecho gelatina. Y es que también hay que entenderlo de forma estructural. O sea, yo creo que la educación o la salud no son un privilegio. Sin embargo, el sistema en el que estamos, Los capitalista, racista, etcétera, los pone de esa forma. Y también había investigado, me salió como una investigación de la CEPAL que habla sobre la cultura del privilegio y simbiosis entre el poder político y poder económico en México. Y habla de esto, en la forma en la que el privilegio va mermando como los derechos y cómo también se va entrelazando entre el poder político y dando obviamente ventajas y privilegios y concesiones a la élite mexicana, ¿no? Pues yo, Ay, no. por último, me quedo con la necesidad siempre de hacer lecturas contextuales sobre todo. Porque creo que las generalizaciones de pronto no nos sirven para hablar de esto y creo que siempre es necesario hacer eso. Depende del contexto. Depende en la Escuela Nacional de Antropología. Revolución. Sí, pues yo sigo teniendo muchas dudas, pero me sirve mucho pues platicarlo, obviamente, leerles en los comentarios para pues poder seguir desmenuzando esto, ¿no? Porque pues son temas que yo les confieso que tenía mucho temor de grabar este episodio porque sentía como una presión que yo sola me puse de saber definir y detectar qué es el privilegio y entonces venía a decir aquí, no, esto es privilegio y Presentar esto no. un estudio. Pero la verdad es que pues no tengo esas certezas y me gusta poder platicar y hablar de esto en cualquier momento de la vida, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias, amiga. Muchas gracias, amigos. Y a quienes están del otro lado viéndonos, les agradecemos por quedarse. Déjenos comentarios acerca de ustedes qué pensaron sobre el privilegio, qué les resuena, qué les caga, qué nos fundaría. No nos funden, por favor. O bueno, sí, como Ay, quieran. no, voy a llorar. Y No. pues bueno, llegamos al final. En chinga y Aprovechando la funabilidad. Y La pues bueno, funabilidad. llegamos al final de este primer episodio de ya la séptima No temporada mames. de Afrochingonas. Les recuerdo que aparecemos en nuestras redes sociales como @afrochingonas en Instagram, TikTok, Twitter, ahora X, no sé cómo se pronuncia. Y pues bueno, también pueden apoyarnos económicamente a través de nuestro Patreon para seguir sosteniendo este hermosísimo privilegio. El privilegio. Acá, el privilegio aún de grabar. No se han gastado el aguinaldo, aprovechenlo. Sí les sobró. Sí les sobró el aguinaldo. Y pues bueno, por último, si les gustó este episodio, por favor, mándenselo a la persona que crean que tiene que escucharlo, que tiene que reflexionar sobre esto y con quien gusten compartirlo o ligar o lo que sea. Ay. Y pues Afrochingonas está disponible en todas las plataformas. Y bueno, pues Solas somos semilla, juntas campo florido. Adiós. Gracias. Para este proyecto autogestivo juntamos nuestros poderes. Yo, Marbella, con mucho amor, colaboro con las imágenes de portada. Yo, Scarlett, me encargo de la edición. Y yo, Balu, escribo el guión. Muchas gracias por escucharnos. Está ya
Ay. Eso fue como más Betty, ¿no? Betty delirando. Betty Cuando cantando, güey. a don Armando le metió la verga. ¿Qué? Güey, no había una imagen así de don Armando metiendo de la verga a Betty. Betty, güey.